Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Ayer se vivió una situación inédita en materia de las resoluciones ambientales en el país, porque el Comité de Ministros, pero sin ministros, volvió a rechazar el proyecto minero portuario Dominga a instalarse en la región de Coquimbo. Es la tercera vez que esta instancia cierra las puertas a esa iniciativa. Mientras la empresa del proyecto acusa ilegalidad, esta decisión ha generado un revuelo transversal entre muy distintos actores. La noticia es para muchos un capítulo más de una historia de nunca acabar. Todavía habrá recursos que se puedan presentar. El país se divide entre expertos, parlamentarios y miembros de la sociedad civil, tanto a favor como en contra de Dominga. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Vanessa. Muy buenos días y claro, como ustedes lo señalaban, esta es la tercera vez en la historia de nuestro país que el Comité de Ministros vota el proyecto minero portuario Dominga y lo rechaza. Aunque en este caso en particular todo se ha dado de una forma sumamente atípica y distinta a lo que ocurrió, por ejemplo, el año 2017, que ya de por sí ese año fue una votación bastante polémica y particular. A través de un comunicado de prensa, no distinto entonces a lo que ocurrió las dos veces anteriores, el Comité de Ministros sin ministros dio a conocer el resultado de la sentencia que debía resolver el pasado 31 de diciembre de 2024 y que finalmente lo hizo, pero 8 días fuera del plazo que le había fijado el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta tras anular lo que fue su última resolución. Por la unanimidad de los 4 subsecretarios y 2 jefes de cartera que conformaron este órgano, los 2 argumentos por los que se rechazó entonces nuevamente el proyecto fueron los siguientes. Analizando los fundamentos técnicos, el Comité de Ministros determinó que, número 1, se excluyeron indebidamente las observaciones de la Corporación Nacional Forestal, que en múltiples ocasiones a lo largo de la evaluación revelaron la falta de información de especies endémicas en esta zona y debido a ello, los subrogantes aseguran que no fue posible determinar ni evaluar cuál es el impacto real sobre estas especies. El segundo argumento es un plan insuficiente de prevención de contingencias y emergencias que se hagan cargo de lo que es el riesgo de derrame de hidrocarburos y la falta de un plan de prevención para vertimientos concentrados de hierro, esto en el transporte marítimo. Finalmente, luego de lo que fue, lo decíamos, simplemente un comunicado de prensa, luego de casi 2 horas que sesionara entonces este Comité de Ministros bastante atípico, salió a hablar la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Recordemos que ella fue inhabilitada, ¿cierto?, en la que fue la reunión extraordinaria del pasado 23 de diciembre y simplemente la titular se limitó a decir en horas de la tarde de ayer cuál es la relevancia de una zona protegida para esta reserva nacional. Esta es una zona de relevancia mundial, con un alto valor ecológico. Es considerado uno de los 10 ecosistemas marinos más importantes del mundo. Es una reserva nacional desde los años 90 y ha sido declarada como área costera marina protegida de múltiples usos para ser patrimonio natural de nuestro país. Pero bueno, tal como señalábamos, esto está muy lejos de ser el fin de la discusión. Tras la resolución, los titulares de Dominga no tardaron en responder, bastante molestos. Hablamos de la empresa Andes Iron. Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos, tildó la decisión de ilegal e inconstitucional, argumentando algo que ha sostenido en reiteradas ocasiones la oposición, pero también algunos expertos en derecho ambiental, que esta resolución, dicen, finalmente no cumplió con los plazos
plazos que había establecido el tribunal. Marca un nefasto precedente. Resulta inadmisible que el Poder Ejecutivo incumpla por segunda vez una sentencia judicial en el mismo caso. Es ilegal e inconstitucional, por lo que esperamos confiados lo que resuelvan el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y luego la Corte Suprema. Bueno, se apruebe o no se apruebe Dominga, acá es necesario poner todos los factores, pero también todos los actores sobre la mesa, porque los estándares ambientales están por un lado, cierto, pero también la población por el otro. Son varias las organizaciones de la comunidad de La Higuera en particular que están a favor de Dominga y que algunos representantes, incluso lo veíamos ayer por las imágenes de BioBio TV, viajaron de la región de Coquimbo hasta las afueras, cierto, del Ministerio de Medio Ambiente en Santiago para movilizarse, acusando lo que es, por una parte, dicen ellos, el abandono total del Ejecutivo y la urgencia de que el proyecto se apruebe para vivir de manera más digna. Son algunas de las consignas que podíamos leer la tarde de ayer. Raúl Julio, presidente del Sindicato de Pescadores de Totoralillo Norte, fue uno de ellos, quien además de lo que ha sido una década discutiendo, decía él, el proyecto Dominga, asegura que ningún gobierno ha ido en ayuda de ninguna de las comunidades. Recordemos, La Higuera es una comuna que tiene un índice de pobreza y desempleo más alto a nivel nacional. El gobierno se está pasando por alto a las comunidades, porque dice que donde se instale un proyecto tienen que también las comunidades ser parte. Entonces hoy día se están haciendo las cosas entre cuatro paredes. Entonces yo creo que por ahí va el tema. Entonces Oceana, Greenpeace se oponen a todas estas cosas, pero jamás ellos se han acercado a nuestras comunidades a sentarse a nosotros para decir, oye, este desarrollo tenemos nosotros. Este desarrollo tenemos nosotros. Bueno, y acá también es necesario ser claros con algo. La dilación en la discusión de Dominga es un hecho, no una apreciación o un juicio personal de algunos. Sin embargo, hay quienes creen que esta resolución, la de ayer, marca un cierre al eterno debate. Marcos Emilfort, miembro de la ONG FIMA y además abogado que representa a la Asociación de Mariscadores y Pescadores de los Choros, en contra de Dominga, tenemos la otra cara de la moneda, dijo que los antecedentes técnicos que indicó el comité para emitir su voto la tarde de ayer son los que determinan finalmente que Dominga no cumple con los estándares ambientales. Este rechazo no hace al fin poder terminar de discutir las cuestiones técnicas del expediente, lo que es muy positivo para dar certeza tanto a las comunidades como al propio titular. Esto porque incluso luego de ambos fallos del primer tribunal ambiental, el comité ha determinado que conforme al expediente, Dominga no es viable. Y en el Congreso la dicotomía es bastante evidente porque la oposición por una parte habla de desacato y el oficialismo por su parte mantiene lo que es el sello verde que ha caracterizado, dicen ellos, a este gobierno. Sin embargo, también hay que reconocer que hay puntos de convergencia porque son distintos los personeros políticos que están de acuerdo con que esto sienta las bases para una discusión que elimine definitivamente el Comité de Ministros como una instancia resolutiva. Mientras que el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado, Sergio Gaona, dijo que uno de los argumentos ni siquiera tiene que ver con las competencias medioambientales, refiriéndose a lo que fue el voto de ayer, bien digo. El senador oficialista Juan Ignacio Latorre dijo que la inversión es bienvenida siempre y cuando no se bajen los estándares. Que no está suficientemente detallado el plan de riesgo o cómo manejar y mitigar el riesgo de un derrame de hidrocarburos. Es curioso, porque estas son materias propias de un permiso sectorial, y eso no es materia de elaboración ambiental. Bienvenida a la inversión de proyectos mineros, pero esto tiene que ir de la mano de un ordenamiento territorial, del respeto a los ecosistemas. Bueno, y lo cierto es que acá hay que ser claros con algo, y es que queda por cierto que se revisen todavía, cierto, los recursos de casación que fueron presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental a la Corte Suprema. Y ahí, sea cual sea la resolución, la discusión va a volver al primer Tribunal Ambiental y va a continuar este debate, por lo que podemos decir, cierto, algunos expertos señalaban que la judicialización podría durar otros 2 años, algunos dicen que podría durar otros gobiernos y así sucesivamente. Lo que sí, Katy Nivaldo,
es que esta jornada sesionará de manera extraordinaria la Comisión de Medio Ambiente en la región de Coquimbo y están convocadas nuevamente movilizaciones a favor y en contra de Dominga para lo que va a ser el transcurso de toda la jornada. Acá lo relevante de la historia y lo que también hay que poner en discusión es que lo que se vivió ayer en la tarde a las afueras del Ministerio de Medio Ambiente es una situación compleja, sobre todo destacando lo que son los representantes, las comunidades de La Higuera en particular, que decían, bueno, finalmente si Dominga se rechaza definitivamente al final de esta historia, ¿cuáles son las soluciones que nos va a dar el gobierno? No particularmente el gobierno del presidente Gabriel Boric, sino el gobierno en general, porque ellos vienen escuchando promesas vacías, decían, hace una década, esperando recursos que finalmente nunca llegan y siguen en una situación de pobreza, no tienen agua. Es una situación completamente difícil y desalentadora lo que viven ellos desde su vereda tras el rechazo del proyecto la tarde de ayer. A ver, sí, Vanessa, pero yo creo que hay que decir que aquí hay posiciones que son tan enfrentadas, que son discrepantes y que son válidas. Algunos ponen más acento en la preservación medioambiental, otros más en el eventual desarrollo o beneficio económico que puedan tener las comunidades, digamos, por un proyecto, este u otro, ¿no? Y siempre esos proyectos tienen costos, beneficios y la decisión pasa por una definición, no sé, política, estratégica de país, de qué vamos a poner por delante y en qué porcentaje, nada tampoco es blanco y en negro. Ahora, está bien, la gente que vive ahí en condiciones bien pobres, ¿no es cierto?, requieren ayuda del Estado. Pero esto tampoco, que se entienda bien, no quiero que me malinterpreten, tampoco se puede hacer con la excusa o la amenaza de un proyecto contaminante. No es decir, oye, ayúdame porque si no, claro, la única alternativa es la contaminación. No, pueden haber otras alternativas que no sea la contaminación. Y tampoco se puede llegar al extremo que nada se puede emprender porque todo va a afectar de una u otra manera al medio ambiente. Bueno, habrá que buscar mitigaciones. Claro, se puede regular todo, se pueden hacer leyes, reglamentos, pero siempre va a haber un espacio de duda, de debate, que finalmente pasa, no sé por la palabra de expresión política, pero sí por una definición política en el amplio término de la palabra, de qué ponemos primero, cuáles son las prioridades. Es un tema muy debatible y hay argumentos a favor y en contra. Claro. Ahora, hay muchos argumentos científicos en contra, digamos, por la contaminación y lo que puede provocar ahí. Es cierto. Eso también está. Y está la demanda inmediata, urgente, de gente que había ahí y dice, bueno, este es el proyecto que me puede solucionar la vida en términos materiales, de sustentabilidad, digamos, para mi familia, etcétera, etcétera. Claro, ya creo que acá lo importante de señalar es que ayer la sensación que había un poco por parte de quienes estaban a favor de Dominga y el proyecto finalmente se rechaza es una sensación de cansancio, ¿cierto? Porque muchos de ellos, personas mayores, llevan toda esta década que se ha tramitado Dominga en la discusión y ellos decían, bueno, nosotros respetamos que finalmente se rechace esta decisión, respetamos la institucionalidad, pero, y no apuntaban solo, ¿cierto?, a este gobierno, sino en general desde el año 2017, decían, bueno, nosotros hace un mes atrás esperábamos que llegara el ministro Nicolás Grau, tal como se había comprometido el Ejecutivo, para que pudiéramos discutir otras soluciones si se rechazaba Dominga. Entonces, ese es el punto. Ellos piden otras soluciones en el fondo si el gobierno está diciendo que el proyecto no es viable, se habían comprometido recursos por una suma millonaria y esos recursos finalmente no llegaron. Entonces estamos hablando de que hay índices de pobreza que superan los índices a nivel nacional, de desempleo lo mismo, y estas personas en el fondo siguen esperando. Entonces la discusión de fondo acá, que eso era justamente lo que quería plantear, es que más allá de Dominga o no, ¿cuál es la solución que se le da a la ciudadanía? Porque acá no está en discusión lo que es, cierto, la zona marítima protegida y lo que son los estándares ambientales. Si tienen razón los parlamentarios, cierto, cuando dicen que la inversión tiene que venir transversalmente, pero esto es sin bajar los estándares. Eso no está en discusión. Pero entonces, ¿cuál es la solución que se le da a los habitantes de la comuna de La Higuera si, poniéndonos en el hipotético que finalmente Dominga fuera rechazado permanentemente? Y claro, el punto es que para este tipo de discrepancias que son tan sensibles, que las ha tenido el primer mundo y obviamente las vamos a tener nosotros por mucho tiempo más, para eso existe una legislación que debiera ser objetiva.
¿no? Que debiera decir, mira, tú quieres instalar esto, entonces tienes que cumplir esto otro, en fin, sin ninguna otra influencia de tipo monetario, de tipo apelar a la sensibilidad de la población, que efectivamente, como bien dices tú, Vanessa, lleva años creyendo que en algún momento va a llegar este proyecto y que les va a salvar la vida, cuando estamos hablando de un proyecto muy específico, con una minería que no es la misma que se está desarrollando actualmente en el país, que ya tienen problemas las mineras actuales con su personal, porque muchas de esas labores ya no las están realizando personas, las realizan máquinas, en fin, hay una serie de apelaciones a temas económicos, obviamente, a sentimentalismo, en fin. Podríamos o deberíamos más bien confiar en nuestra institucionalidad ambiental, mejorarla, si queda un espacio, hacerlo, en vez de estar constantemente cayendo en este juego, ¿no? Que es muy perjudicial para la población de ahí, de La Higuera, particularmente. Tú mencionas, son personas que están constantemente con problemas, no tienen agua potable, tienen APR, constantemente se quedan sin luz, además, porque roban los cables. En fin, es una zona muy, muy complicada económicamente y que no ha tenido mayores ayudas. Quizás por ahí entra la lectura respecto de terminar con el Comité de Ministros, porque no puede ser que una instancia como el Servicio de Evaluación Ambiental considere que un proyecto es completamente viable y lo lleva al Comité de Ministros, que dependiendo de cuál sea la simpatía o la tendencia política, más bien, de ese Ejecutivo, considere que es súper viable un día y al gobierno siguiente es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la falla, en este caso de Dominga en particular, redunda constantemente ahí en lo mismo. Eso es para dar la opinión en relación al tema, ¿no? Exactamente, Katy. Yo creo que acá el trasfondo de todo este debate es que seguimos discutiendo cuál es la forma, ¿cierto? Y no el fondo, que es si el proyecto es viable o no de acuerdo a los estándares ambientales. Acá estamos discutiendo una cuestión que es meramente política y es por eso que vuelve, ¿cierto?, al centro del debate la necesidad de seguir tramitando un proyecto que está en discusión en la Comisión de Medio Ambiente, que tiene que ver con la ley ambiental o la reforma ambiental 2.0, que justamente dentro de lo que plantea es eliminar definitivamente las instancias políticas, como lo es el Comité de Ministros, pero también lo que son los COEVA, ¿cierto?, que es una instancia regional y anterior que también está presidida por el delegado regional y los CEREMI, y que, decían los mismos ciudadanía y los parlamentarios, sucumbe ante lo que son las presiones políticas. Entonces acá estamos frente a lo que es, digamos, un problema estructural de la institucionalidad, de cómo se regulan, ¿cierto?, todos estos proyectos medioambientales. Pero acá quiero dejar algo planteado para finalizar, que es que es muy importante estar mirando lo que va a suceder en los próximos días con esta discusión, porque, por ejemplo, algo que planteó hace un par de días atrás Osvaldo Andrade, que es actualmente representante de la FEDECHI, que es la organización de faeneros, una de las comunidades, ¿cierto?, bien digo, una de las organizaciones que está a favor de Dominga, pero usted recordará este nombre porque él es una persona que estuvo ligada, ¿cierto?, históricamente al PS. Usted podrá decir quizás es contradictorio por su línea, ¿cierto?, anterior con el Partido Socialista y que hoy esté a favor de Dominga, ¿cierto?, por la Federación de Faeneros, pero él planteaba que ya la resolución que entrega ayer el Comité de Ministros es totalmente ilegal, porque se da fuera de plazo, sí, y por lo que dice es desacato, entonces esta resolución dice quedaría sin efecto. Y es algo que también plantean algunos expertos en derecho ambiental y que fácilmente, ¿cierto?, los tribunales podrían, en el curso de esta discusión, dictaminar que es así. Si eso ocurre, entonces, si esta resolución queda sin efecto, cabe preguntarse qué va a pasar entonces con Dominga. Puntos suspensivos. Por ahora sigue el loop, ¿no? El loop eterno de Dominga. Gracias, Vanessa. Claro.